entiende como una evolución. La evolución, digamos, a ese original de la palabra de Dios, de la pluralidad de ancianos, por parte de nuestro querido llamado hermano William Branham, ¿verdad? Gracias a Dios por los hermanos que he podido tomar mis notas, y al final les daré pues una serie de fuentes de donde yo he tomado estos estudios, una bibliografía por si a alguno de ustedes les interesa consultarlo, ¿verdad? Y sin más, pues vamos adelante. Si en algo me equivoco, pues ustedes me pueden corregir o instruir un poco, porque digamos que el hombre, varón y mujer, vemos en la Biblia que es comparado con un árbol, ¿verdad? Claro, cuando nos acercamos a un hombre de Dios de la talla del profeta, el hermano Branham, pues vemos un árbol muy frondoso, ¿no? Y con muchos frutos también. Entonces, no podemos ahondar totalmente, ¿verdad?, en mi manera de ver, pero sí tener al menos un vistazo, una idea, que eso es mi propósito, ¿no?, para que podamos entender que los hombres de Dios también necesitamos un proceso. En realidad, pues todo ser humano somos un proceso, ¿verdad?, desde nuestro nacimiento hasta nuestra partida de este mundo. Entonces, el término evolución hay que entenderlo como algo que va precisamente en ese proceso, en este sentido, para bien, ¿no? Muchas veces un hombre de Dios puede estar en cierta oscuridad, incluso doctrinal, por un tiempo, pero Dios lo va llevando a esa persona hacia más luz, ¿no? Como es la misma aurora, ¿verdad?, que va en aumento hasta que llega a su clímax. Espero que se me entienda y se me escuche bien. Entonces, esa evolución hay que entenderla en lugar positivo, no negativo. El primer estudio que yo he encontrado precisamente en el libro Código, o sea, Conducta, Orden y Doctrina, el primer tomo más pequeñito, en la página 21 y en su párrafo 4, a causa de una pregunta que le hacen al hermano Branham acerca de cuál es el día verdadero de reposo, etc., él expresa que su primera doctrina fue la adventista. Y él fue leyendo hasta que él entendió que había algo más que lo que los hermanos adventistas le estaban enseñando a ese respecto y a otro respecto, ¿verdad? Conducta, Orden y Doctrina, página 21, párrafo 4. Luego vemos al hermano Branham, ya en su juventud, porque él fue llamado siendo bastante joven al ministerio, fue ordenado por un misionero itinerante llamado Smith, de apellido, y lo ordenó como ministro bautista. Estamos hablando en sus comienzos como predicador. Fue en esa iglesia llamada Bautista Misionera en Jeffersonville, Indiana. Cuando él tuvo un pequeño o gran problema, depende cómo se mire, ¿verdad?, cuando se negó a ordenar mujeres predicadoras, hablando con el hermano Smith, que la había ordenado para ser ministro predicador, él se negó. Y dice él cuenta, ahora daré la cita, abro comillas, el pastor, hablando de el hermano Smith,
el pastor me sacudió. ¿Qué es esto? Tú eres anciano. Yo le respondí, Doctor Davis, con todo respeto a la fe bautista y a todo aquello a lo que he sido ordenado. Yo no sabía que está en la doctrina de la Iglesia Bautista el ordenar mujeres. Eso está en Conducta, Orden y Doctrina, páginas 529 y 530, en los párrafos 489 al 491. Por lo tanto, podemos ver que el hermano Branham era un anciano bajo la autoridad de un pastor principal, el doctor Davis, creo que era Smith de apellido. Vemos que poco a poco, por lo que él nos cuenta, el profeta, en sus prédicas, el hermano creía en una iglesia local soberana. Es decir, la iglesia elegía a su pastor, los diáconos, etcétera, ¿no? Todos los cargos que constituye, digamos, la iglesia local, ¿verdad? Independientemente de la asamblea, pero era la misma asamblea quien los elegía. En realidad, eso era costumbre y creo que sigue siendo de las iglesias bautistas y de otras tipo congregacionalistas como los presbiterianos, etcétera. Se manejan así, ¿no? Más o menos. Sin embargo, en forma interior, puede ser que alguno no esté de acuerdo, está bien. Yo entiendo que él tenía en su iglesia local, al principio, en sus comienzos, por eso hablo de evolución, era de corte más bien episcopal. Es decir, un pastor principal como líder, como es la manera inglesa de entender un pastor, ¿no? Líder. En la deidad explicada en las páginas 51 hasta el 53, en el párrafo 309, si he tomado bien la cita, allí habla de ese pastor, aunque aquí ocurre algo. Ya desde los comienzos, sea por convicción o porque Dios lo guiaba, no puedo yo afirmarlo, quizá otro hermano tiene seguramente más información que yo al respecto. El hermano Branham siempre estuvo acompañado de un copastor. Tenemos fotografías de un hermano que se apellidaba Dark o de Ark, ¿verdad? El hermano Branham habla de él como un joven lleno del Espíritu Santo. Este copastor que estaba ayudándole a él en la iglesia, creo que se casó un poco antes que el hermano Branham, pero eran casi de la misma edad, se puede decir. Y este hermano falleció cuando hubo la inundación del 33, ¿no? Que también falleció la esposa, la primera esposa, ¿no? La hermana Hope o Esperanza y su hijita, ¿no? Falleció este hermano. Por lo tanto, ya desde sus comienzos nunca estuvo solo, se puede decir, ¿no? Aunque como él era muy dado a la evangelización, pues muchas veces no estaba en la iglesia o no podía y al cargo de la iglesia se hacía el hermano, este hermano que he dicho. Jorge se llamaba. ¿Cómo? Jorge en español. Jorge Dark. Correcto. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Entonces, él siempre estuvo a su lado, ¿no? Aunque parece ser que por la deidad explicada, páginas 51 y 53, párrafo 309, no entendía todavía así, pero vayamos más adelante, con la ayuda del Señor. Entonces, digamos que la iglesia que el hermano Branham comenzó a pastorear era independiente. En aquella época, no sé si era la iglesia bautista del sur,
o lo que se llama el cinturón bíblico, en inglés no sé pronunciarlo, ¿no? El Bible cinturón, es la parte central, casi sur, que va de este a oeste. Le llaman el cinturón bíblico porque, y aún hoy día, la gente todavía tiene en su principio, en sus valores, muy marcado el Evangelio, ¿no? Los grandes movimientos antiabortistas, etcétera, parten de esa parte, y allí podemos tomar a Kentucky, Indiana y toda esa zona también, ¿no? Como decía un pastor que tuve antiguamente, esas personas del primer siglo, en España decimos que buscaban a Dios a pelo, es decir, sin muchos estudios, sin seminarios, y ellos buscaban a Dios para buscar una medicina o un fármaco, incluso un hospital, a veces estaban lejísimos, y entonces ellos no tenían muchas veces más remedio que inclinar las rodillas cuando sus niños estaban enfermos o había alguna necesidad, y oraban a Dios de forma fervorosa, y Dios, por supuesto, les respondía. Gloria al Señor, porque Dios, cuando ve a una persona de esta manera, en preocupación y en angustia, viene a nuestro socorro, hermano. Gloria a Dios. Así es nuestro Dios de bueno. Por eso esta gente, el hermano Branham se crió en esta forma de sentir las cosas, ¿verdad? Y decía que esta primera iglesia local de Jeffersonville era independiente, y según él, en su prédica ¿Por qué no somos una denominación?, él dice que estaba inscrita la iglesia en el registro federal de Indiana. Y era bautista, como él unos años más tarde diría, dentro de la edad de Filadelfia, espiritualmente hablando, ¿verdad? Creo entender, pero no he podido encontrar la cita. Le pusieron un texto a la iglesia local, y era iglesia pentecostal. Más tarde, los hermanos le quisieron poner tabernáculo Branham. Era una costumbre bastante habitual en aquellos tiempos de poner el nombre del reverendo o el pastor que la había fundado, ¿verdad? Los americanos nunca han visto en esto nada malo, como los dibujos en las iglesias, las estampas de Jesús, de María y otros, ¿verdad? Ellos no han tenido normalmente, muchos de ellos, sobre todo en la parte centro-sur, ese problema de la idolatría, digámoslo así, ¿no? Lo digo como entre paréntesis. El hermano Enrique López lo ha dicho, pero no lo dice ni el hermano Branham ni la Escritura. Es simplemente un comentario. Volviendo al tema, digamos que aunque pusieron iglesia cristiana pentecostal o algo así, y luego lo cambiaron por tabernáculo Branham, no lo era en cuanto a la doctrina pentecostal, ni de la línea trinitaria ni de la línea unicitaria, vulgarmente conocida como solo Jesús, ¿verdad? Sin embargo, él, como era un hombre de fe y tan sencillo y tan entregado al Señor, él lo que iba leyendo en los Hechos de los Apóstoles y demás, él lo iba aplicando de una manera pues humilde, simple, si quieren ustedes simplista, pero era la manera en que Dios le estaba guiando a su siervo. Gloria a Dios. Y qué hermoso es eso, cuando Dios guía a un varón, ¿verdad? Aún dentro de ciertas ignorancias, no importa, ¿verdad? Porque Dios suele hacerlo así. Tenemos el ejemplo, siempre lo mencionamos, de Simón Pedro, ¿verdad? Le dijo el Señor: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esto que has dicho, de que yo soy el Hijo del Dios viviente y que yo soy el Mesías, te lo ha revelado mi Padre, no te lo ha revelado ninguno. Y yo te voy a dar las llaves, pero no se las dio allí,
sea, vemos cómo tuvo una evolución, un proceso. Vemos que Pedro le negó, vemos que Pedro le dijo, tú no tienes por qué dejarte sufrir, maestro, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que llegó el día de Pentecostés. Y ahí recibió las llaves que abrían el reino de Dios a toda aquella judeidad en el día de Pentecostés. Y así fue el hermano Branham también. De manera sencilla, poco a poco, fue el Señor instruyéndole con la Biblia, con su Santo Espíritu. Por lo tanto, desde mi punto de vista, yo entiendo que tuvo esa evolución hacia unas formas y unas características más apostólicas. Y esto fue la constante en la vida y en el ministerio del hermano Branham. Ahora, si vamos a los comienzos del tabernáculo, Branham, que así es como le llamaba, aunque parece ser que él no estaba muy de acuerdo al principio, pero los hermanos así lo hicieron. Y el hermano Branham era un hombre de pueblo, un hombre que, ya saben, ¿no? Su padre le decían el hijo del borracho. Y ese era un espectáculo a ver, ¿no? Y él era un hombre muy bueno y con el pueblo, él se crió desde muy jovencito bastante en soledad por causa de su ascendencia cherokee, ¿no? Por parte de mamá, de su mamá, y tuvo problemas de tipo racial, no por él, sino por otro, el racismo y todas esas cosas, estas tonterías, pues salían en la juventud contra él, pero ahora él tenía tantos amigos y él era muy dado a decir, bueno, pues lo que ustedes digan, hermano, lo que ustedes quieran, ¿no? Él siempre amaba al pueblo y el pueblo lo amaba a él. Estamos hablando de un pueblo bastante pequeño en aquel tiempo, de Jeffersonville. Dice el hermano Branham, abro comillas, cuando yo pastoreaba aquí, yo tenía que ser pastor, diácono, síndico y todo lo demás al mismo tiempo, ¿ven? Pero yo tenía que hacerlo. Como diciendo, es que no había otro. Ahora dice él, ahora ustedes no tienen que hacerlo de esa manera, ¿lo ven? Porque ustedes tienen hombres para cumplir con eso. Y cuando dice eso, estamos hablando de pastor, diácono, síndico, que lo había mencionado. Esto lo podemos ver en Conducta, Orden y Doctrina, página 823, párrafo 150. Y en este documento, también de Conducta, Orden y Doctrina, podemos ver también otra declaración del hermano que dice, después de 1946, tuvimos ministros y demás, pero ahora el hermano Neville, siendo solo uno que principiaba entre nosotros, puntos suspensivos. Después que me he dado cuenta de que él, el hermano Neville, está establecido en la fe y que entiende bien lo que es la doctrina, para abordarlo al hermano Neville entre los ancianos. Es decir, lo que yo entiendo es que el hermano Neville, que era, si la memoria no me falla, de origen metodista, pues el hermano Branham fue inducido por el Señor, ¿verdad? Fue movido a pensar en ese hermano que era mayor que él, ya era pastor muchos años, y él sintió en su corazón de llamarlo, ¿verdad? Recordemos que el hermano Branham, aunque hizo de pastor, no era su vocación realmente. Él mismo lo dice en otros comentarios de sus prédicas, diciendo que nunca fue un pastor de mucho éxito, ¿verdad? A ver, entre paréntesis, digo yo, tenía colas de 100 y pico personas para bautizarse, pero él decía como pastor, no como evangelista. Como pastor nunca tuvo mucho éxito, y él dice porque para ser pastor tiene que ser de uno de cierta pasta, ¿no? Tiene que tener cierta paciencia, y dice, y yo soy más bien un hombre nervioso, inquieto, etcétera. Pero él tuvo que hacerlo y Dios lo guió hasta que él se fijó en este hermano de experiencia
metodista, pero que luego recibió el bautismo del Espíritu Santo, el hermano Neville. Se escribe Neville, pero más o menos se pronuncia Neville, ¿verdad? Y él dice que está entre los ancianos. Conducta, Orden y Doctrina, página 793, párrafo 5. Ahora, si vamos más adelante, podemos notar los cargos, ¿verdad? Los cargos, las responsabilidades de oficios y ministerios que tenía el llamado Tabernáculo Branham en los años 50. Vamos a ver por la década de los 50 aproximadamente. Podemos verlo en Una Total Liberación, página 8, párrafo 29. Y allí podemos comprobar que él dice que había un escrito mecanofriado, escribo a máquina, como me imagino que era una Olivetti americana, no sé, y fue hecha por mandato o sugerencia del hermano Branham. En primer lugar, en ese escrito, más arriba, podemos ver pastor principal, reverendo William Branham. Podemos poner un asterisco. Pastor adjunto, 2 puntos. Reverendo Orman Neville, el que habíamos hablado, de origen metodista. Y también allí en esa hoja que estaba justo a la entrada de la puerta del tabernáculo, allí, para que todo el mundo la viera al entrar o al salir, allí también se especifica en qué consistían los cargos de pastor y el del pastor adjunto. El del pastor tiene estos cometidos, ¿no? Pom, 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 y lo ponía. Al lado, el pastor adjunto, el hermano Orman Neville, le ponía sus funciones de ayuda al copastor, cuando él no estaba, él era la autoridad visible, bueno, una serie de cosas, ¿verdad? Podemos hasta imaginarlo. También a continuación se mencionan otros cargos de la Iglesia, como puede ser administradores. Vemos que es una iglesia, pues típicamente evangélica de aquel tiempo, y hasta ahora pues funcionan más o menos, ¿no? Era lo que se dice una iglesia local, ¿no? Con unos órdenes, con unos cargos delimitados, y cada uno hacía su función. En otro apartado ponen diáconos, y ponían los hermanos que la iglesia había elegido por votación alzada, con la mano alzada, y cada año, cada 2 años, ahora mismo no recuerdo, se iban renovando, ¿verdad? O votaban al mismo o simplemente votaban a otro hermano varón que reuniera una serie de cualidades, obviamente, como nos dice las Sagradas Escrituras, ¿no? Y bien, el tesorero, también ponían el vigilante de la escuela dominical y aquella persona o personas que estaban a cargo de la parte musical. Lo podemos ver en Conducta, Orden y Doctrina, página 315, párrafo 13. Bien, esto es como lo que vamos a encontrar en Conducta, Orden y Doctrina por el año 1958, ya hacia el final de la década de los 50, nos indican de alguna manera, ya le digo, bajo mi forma de ver y bajo la consideración que he tomado de otros hermanos que más duchos, más sabios que yo, pues también han considerado. Pudiéramos estar equivocados en estas cosas, ¿verdad? Pero es simplemente lo pongo a su sapiencia, a su manera de entender y juzgar las cosas, hermanos queridos. Decía que lo que encontramos sobre el año 1958 indican que tanto el hermano Branham como Orman Neville eran coiguales. Aunque eran copastores, el hermano Branham tenía una manera de ser que desde luego no era individualista,
o que quería acaparar no sé qué, o la mirada, no. Era simplemente, pues, un hermano muy, muy sencillo, muy fraternal, muy serio en las cosas de Dios, ¿verdad? Él tenía, como él dice, la iglesia local tiene que tener una espina dorsal, ¿no? Tiene que tener una doctrina bien definida y una forma y un orden para ser una iglesia auténtica. Gloria a Dios. Y vemos que en la ausencia del hermano Branham, pues el hermano Orman Neville sería esa autoridad máxima que los hermanos en la iglesia podían confiar, ¿verdad? Siempre que lo hiciera, dice el hermano Branham, sintiéndose, el hermano Neville, sintiéndose guiado por el Espíritu Santo. Conducta, Orden y Doctrina, página 1024, párrafo 63, y página 1085, párrafo 2. También lo podemos ver, si ustedes después de escuchar esto pueden ir a comprobarlo, en la página 1093, párrafo 63. Por lo tanto, para William Branham, el anciano era lo más alto en la iglesia local desde la perspectiva apostólica. Cuando leemos en su prédica, luego pasado al libro, el Estudios sobre la Carta a los Hebreos, en el capítulo 7, la parte 3, la página 269, párrafo 25, año 57, estamos por ahí, allí se dice que la iglesia local es soberana, tiene autoridad para poner y quitar sus pastores, para poner y quitar los diáconos, etcétera, soberana. Gloria a Dios, eso es muy importante. Y él dice en ese texto de Hebreos, literalmente, no hay más arriba que el anciano. Aquí podríamos decir más que los obispos, más que los apóstoles, es decir, los misioneros o apóstoles, más que los líderes nacionales, etc. Él dice que está más arriba, es el anciano. De alguna manera aquí el hermano Branham está dando un buen palo, que decimos aquí, un buen golpe, al sistema episcopal, digamos, de manera externa, no interna. Es decir, foráneo, denominacionalismo, es decir, no me imponen un pastor desde una junta directiva, desde no sé dónde, del país o del extranjero, sino que lo hacemos nosotros, ¿verdad? Por eso estoy diciendo que allí él da un buen golpe, ¿verdad?, a ese espíritu de la denominación. Él nos dice, con esa voz de mando que él tenía, que Dios le había dado, que estas cosas que él estaba explicando nos sugiere, nos aconseja que lo leamos en la Biblia y veamos el orden bíblico acerca del pastor anciano local. Ahora bien, yo, nuestro hermano Enrique, humildemente os digo que cuando yo leo la Biblia encuentro esa autoridad del anciano, pero muy claramente noto que hay más de un anciano en cada iglesia. Como años más tarde entiendo que reconoce el profeta en su libro Las 7 edades de la iglesia, para abreviarlo, ¿no? Sabemos que es una exposición, pero desde ahora diremos las 7 edades de la iglesia. En su página 198, párrafo 175, él declara, abro comillas, puntos suspensivos, aunque las escrituras muestran que hay varios ancianos en cada iglesia. ¿Veis, hermanos? Las escrituras muestran, eso ya lo estudiamos anteriormente. Por lo tanto, si el pastor anciano, que es la persona con su oficio, la persona, el anciano, el oficio, pastor, es la máxima autoridad, ¿qué vamos a hacer si hay más?
¿Es una autoridad compartida? Pregunto. ¿Es un pastorado compartido? ¿O solamente hay un pastor, un copastor? ¿O añadimos los otros ministerios de Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, ¿verdad? O como dice la carta a Timoteo, que habían ancianos que gobernaban bien, sin embargo no predicaban, pero eran ancianos dentro del gobierno local. Gloria al Señor. Y otros predicaban y enseñaban, a los cuales había que ayudar doblemente, dice. Ahora bien, vamos a ver. Ahora, él también afirma que la Biblia enseña una verdad, la verdad bíblica de los ancianos, entre paréntesis, pastores de manadas locales, gobernando por medio de la palabra. Eso está también las 7 edades de la Iglesia, página 385, párrafo 22, del año 1965. Según las notas que yo tengo, es de la primera edición al español, una exposición de las 7 edades de la Iglesia, 4 de diciembre del 65. Si nos vamos ya al año 59, 58, 59, el hermano Branham hace ordenar los cargos y designa oficinas en lugares particulares para cada uno, para que tengan su intimidad, ¿verdad?, y ejerzan su oficio. Oficinas para cada uno de ellos. Y finalmente él afirma que el pastor es la cabeza del rebaño. Y eso lo dice en una total liberación, página 7, no tengo, párrafos 27 y 28. Una total liberación, página 7, párrafos 27 y 28. Ese es el contexto donde podemos ver esta declaración. Tal como yo lo entiendo, insisto, yo veo que va evolucionando de forma progresiva el hermano Branham en esa revelación de las Sagradas Escrituras, y ya él comienza a hablar acerca de una mesa directiva que está compuesta por un episcopo, obispo, un superintendente, es decir, un pastor, un buen mayor, pero que solemos traducir obispo. ¿Quién era? Él mismo. Era un honor que le habían dado al hermano Branham como fundador del tabernáculo en Jeffersonville. Luego estaba pastor Orman Neville, ayudante del copastor, ministro hermano Collins. El hermano Branham se refiere a ellos como nosotros los pastores. Fíjese que él había dicho que el pastor es la cabeza del rebaño, pero en esa misma prédica de una total liberación, en el párrafo, página 33, párrafo 13, habla de nosotros los pastores. Si leemos la referencia que he citado anteriormente, vamos a notar que él afirma lo siguiente: todos ellos son atalaya de esta gran manada, sobre la cual el Espíritu Santo ha ordenado que estemos, cierro comillas. Repito, él dijo atalaya de esta gran manada. ¿Quién es la atalaya? Todos ellos. Son atalaya de esta gran manada sobre la cual el Espíritu Santo ha ordenado que estemos. Obviamente esto nos suena mucho y es una referencia a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, cuando el apóstol Pablo, si la memoria no me falla, está despidiéndose en Mileto de los hermanos, y él les pide que sean responsables, etcétera, etcétera. Ya lo leímos en los otros estudios. Hechos, capítulo 20, versículo 28. Ahora, bajo el apartado, podríamos decir que él era, oficialmente, en su iglesia local, el hermano Branham era, y además así se sentía muy a gusto, era uno de los pastores. Claro, estamos hablando de una iglesia
de unos 400, 500 miembros, me parece recordar. Al principio quizá eran 300, 200, y claro, la lógica que te dice que un solo pastor, pues bueno, pastorear una iglesia de 300 miembros y solamente un pastor, permítase la broma muy mala, pero eso es casi peor que tener 2 suegras, ¿no? No hay hombre que lo resista. Sí. Él dice, el hermano Branham, abro comillas, yo solo soy uno de los pastores aquí. ¿Dónde lo dice? Cristianismo contra idolatría, del 1961. En este mismo mensaje anterior, el hermano Branham presenta a la iglesia a un hermano. Él dice, quiero presentaros y comisionarlo como parte de la mesa directiva y parte de los ancianos. ¿Quién era ese hermano? Uno de los menos oídos probablemente. El hermano Sink, terminado en K, Sink. Creo que más tarde podemos ver que este hermano era un maestro, maestro de la Biblia. Se dedicaba a la escuela dominical y a otros menesteres, ¿verdad? Así era reconocido por la iglesia de Jeffersonville. Él dice que quería comisionarlo y ordenarlo como ministro del Evangelio. Y cuando ora, él dice, como ancianos de esta iglesia, la asamblea completa y demás, para vigilar sobre este rebaño, del cual el Espíritu Santo nos ha dado el cuidado. Fíjense cómo el hermano Branham vuelve otra vez a tomar mano de las Sagradas Escrituras. Qué bíblico era este hermano precioso, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles 28 lo repite, que eran los ancianos de Éfeso. El hermano Bell dice, tus ancianos, está orando. El hermano Benevi, tus ancianos y yo, en esto hacemos la oración de fe y ordenamos al hermano Sink al ministerio de Jesucristo. Gloria al Señor. No les puedo dar el párrafo, pero está en Cristianismo contra idolatría, página 36. Vemos pues que la manera de Dios para el gobierno es los ancianos, plural. Como dice, por ejemplo, Conducta, Orden y Doctrina, página 702, del año 62, párrafos 116 al 117. Abro comillas, dice el hermano Branham, tienen que entrar en un sistema, el sistema de Dios. Como Jetro le dijo a Moisés, y él sigue hablando del caso del profeta, puntos suspensivos, seguimos con las comillas, y sigue diciendo el hermano Branham. Ahora, esa es la manera, esa fue la manera de Dios en la edad de la iglesia primitiva. Y yo creo en la manera de Dios ahora. Eso es correcto, dice. Y sigue hablando, para que nosotros lo hagamos, así que hagámoslo. Solo dejemos de hablar acerca de ello y hagámoslo. Eso es todo. Podemos hacerlo por la gracia de Dios. ¿No lo creen? Dice el hermano Branham a su asamblea. Y podíamos decirnos unos a otros, ¿acaso no lo creemos? Hermanos preciosos y ministros del Señor. Para que nosotros, dice, también podemos leer o escuchar la cinta grabada ese mismo año, en el año 1962, en el mensaje Ordenación, párrafos 17, 24, 65, 67. El hermano Branham, cuando comenta primera carta a Timoteo 4, 14, dice lo siguiente. Ellos, los ancianos, el presbiterio, notaron en él, hablando de joven Timoteo, siendo un cristiano sólido, también un don de hablar, y ellos le impusieron las manos como un reconocimiento. Es decir, los ancianos reconocen los dones, no lo imparten, los reconocen. Los ancianos de la iglesia, dice el hermano Branham, los ancianos de la iglesia pusieron las manos sobre él, reconociendo a este hombre. Ahora, punto suspensivo, dice el profeta, nosotros venimos de igual manera, los pastores orando por nuestra congregación. Gloria al Señor.
Ahora, hermanos, todas estas cosas y demás se hacían en común acuerdo con esa mesa directiva y el pastor principal, que en este caso de forma honorífica era él. O cuando había algo importante, le consultaban. Cuando era cuestión de una labor pastoral, no tenían por qué, porque si el pastor no sabe qué tiene que hacer, pues más vale que no esté. El pastor tiene que saber y tiene que amar a las ovejas, tiene que escuchar a las almas. Y dentro de su grado de pastorado tiene que servir a los hermanos en ese servicio, en ese oficio. Gloria a Dios. En el servicio, el ministerio se afirma, ¿no? Como dijo Jesús, que entre nosotros no haya grandes, ¿no? Sino que el que quiera, pues, subir, tiene que bajar. De alguna manera lo dijo, ¿no? Él dijo que seamos como ese niño que puso en medio, ellos estaban discutiendo quién sería el mayor, y dijo Jesús, no. Ese no es mi reino. Ese es el reino de este mundo, ¿verdad? No. Aquí todos sois hermanos y uno es el Señor, y cada uno sirve allá donde Dios, de forma vocacional, lo ha llamado. Y la iglesia, aunque sea poco espiritual, lo va a ver y lo va a reconocer. Pastor no va a reivindicarse, digámoslo, continuamente, ¿verdad? Sino que va a servir a Dios con alegría, sabiendo que su manada lo reconoce, juntamente con los demás que están a su lado, cada uno en el servicio, de forma mancomunada, en equipo, como solemos decir, ¿verdad? Gloria a Dios. Y gloria al Señor. Dice en Conducta, Orden y Doctrina, página 283, párrafo 691, un anciano es un supervisor. Gloria al Señor. Ya nos vamos hacia los últimos años de su vida en este mundo. Voy a ver si puede ser un poco más ligero. Veis que todos son citas, que no es igual que las otras veces, pero creo que es interesante, ¿no les parece, hermanos? En los años 64-65 podemos contemplar, por eso decía yo, esa evolución positiva, escritural, porque ya en esos años últimos ya no es simplemente unas sugerencias, unas doctrinas, ciertamente, sino hechos, ya son algo que uno puede ver y palpar, son de hecho. Vemos a los ancianos cómo administraban su trabajo en la iglesita donde se reunían allí en Jeffersonville. En esos años 64-65, el tabernáculo en la práctica, o de hecho, ya había una pluralidad de ancianos trabajando juntos. Gloria a Dios. Trabajando juntos en la iglesia local. Oh Padre Santo, si solamente esto nos entrara en la mente y del corazón y todos tuvieran un mismo sentir, no habría necesidad de tantas cosas. Nos evitaríamos muchos problemas. Ahora vemos a William Branham, obispo, vemos en la lista que ellos ponían ahí en la puertecita de su iglesia, su orden, su credo, en el sentido de que ponían qué creían ellas fundamentalmente, ¿verdad? No dogmáticamente. Ponían Branham, obispo, Orman Neville, pastor. Ahora escuchen, hermano Capps, pastor. Por cierto, hace unos veranos, unos años conocí a un muchacho, muchacho ya de 50 y tantos años, yo le llamo muchachos, de Estados Unidos, que su papá había conocido, o sea, el pastor de él era Capps, o sea, uno de ellos, porque era una familia. Y entonces cuando yo le presenté allí en un retiro que tuvimos, unos estudiantes del seminario, madre mía, que hace Saúl entre los profetas, ¿no? Pues
allí estaba ya con ellos, con mi esposa, y lo pasamos bien, recordando viejos tiempos. Todos habíamos cambiado, no solo por fuera, sino por dentro. Gloria al Señor. Y este hermano, yo le presenté el vídeo cuando le entrevistan al profeta en su casa, ¿no? Y hay dos. Pues uno de ellos era de la familia de ellos, Capps. Bueno, perdóneseme el desvío mental, ¿verdad? Repito, obispo William Branham, Orman Neville, pastor, hermano Capps, pastor. O sea que habían dos, más el hermano Branham, que iba cuando podía, el 3. Hermano Collins, copastor. Todos estos 4 ancianos, el presbiterio, apacentaban la iglesia. Todos. Además, gloria a Dios, por esa bendición de esta iglesia, de Jeffersonville, además decía, había otros predicadores y maestros. Hermano Sink, maestro, que le habían ordenado, recuerden, y el hermano Ben Bryan, evangelista. El hermano Ben Bryan podíamos punto y aparte porque yo digo que las normas generales son generales, pero hay excepciones en las normas. Toda norma tiene su excepción, hermano. Y es verdad. Y lo podemos ver el hermano Ben Bryan, el cual el hermano Branham puso sus manos, sabiendo aún su condición matrimonial. Pero Dios lo guió a eso, ¿ves? Esa fue una excepción. Eso lo digo yo como una sugerencia para evitarnos de un fundamentalismo no dialogante. Lo digo que uno puede ser fundamentalista, viene de lo fundamental, correcto. Pero cuando uno llega a ese extremo y no dialoga, se convierte en un sectario insoportable. Entonces vemos que Ben Bryan fue ordenado y fue evangelista. Fíjense que todos ellos, todos, Branham, Neville, Capps, Collins, el maestro Sink y el evangelista Ben Bryan, todos, repito, predicaban en ese tabernáculo. ¿Cómo lo podemos ver? Y saber en la predicación, la obra maestra del año 1964, la página 1, párrafo 5, página 1, párrafo 5. También lo podemos observar en la prédica Probando su Palabra, del año 64, la página 9, párrafo 53. Por lo tanto, vemos que, como un verdadero apóstol, el hermano Branham descansa, confía a la iglesia, a los ancianos. Y él dice, abro comillas, yo tengo fe en ellos. Está hablando en este caso de los dos pastores en ese tiempo, Neville y Capps. Y él exhorta a la iglesia diciendo, quédense con ellos. Así que vemos que este apóstol Pablo, como decía el hermano Ángel Montes, el apóstol Alfa, que va estableciendo ancianos en el Hechos de los Apóstoles y en esa epístola lo vemos, y va confiando en ellos y haciendo que la iglesia también confíe en ellos de igual manera que él. Y él dice, pero mientras que el hermano Neville y yo y estos hermanos Capps y Collins estamos tratando de pastorear un rebaño. Voy a repetirlo. Está en la prédica y no lo sabes, del año 65, párrafo 47, dice el hermano Branham. Pero mientras que el hermano Neville y yo, y estos hermanos, Capps, Collins, estamos tratando de pastorear un rebaño, gloria a Dios. También escogiendo una novia del año 1965, en la página 8, ahí también dice algo parecido. Así que, hermanos, ya terminando un poco este apartado, vemos que es muy interesante cuando el profeta hace mención a dos pastores, y los pastores. Dos pastores, los pastores, como una puerta doble, así la llama él. Esa puerta doble, que son dos pastores,
el futuro hogar del novio. Ahí podés leerlo, el del año 1964, el futuro hogar del novio y de la novia celestial, página 5, párrafo 36. Podemos ver cómo en la práctica, de una forma gradual, la iglesia local del hermano Branham fue evolucionando hacia un modelo más apostólico de los hechos de los apóstoles, de la palabra del Señor, ¿verdad? Esa es mi apreciación y eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? De ese modelo de una pluralidad de ancianos que hacían ese trabajo mancomunado, como hemos ya repetido. Gloria al Señor. Por lo tanto, también debemos recordar que el sistema episcopal monárquico, así se conoce en la historia eclesiástica y teológica, este sistema episcopal de un solo pastor o rey sobre una iglesia local es totalmente nicolaíta. Y van haciendo como un eslabón, otro eslabón de forma jerárquica los ministerios, uno sobre otro, uno sobre otro, uno sobre otro. Y terminan en una, como si fuera cual pirámide, en una punta, en un vértice, en una cabeza, ¿verdad? Que a veces se le llama obispo, a veces se le llama, bueno, hay diferentes nombres en las diferentes iglesias históricas del cristianismo, ¿verdad? Donde ellos tienen gobierno sobre diferentes parroquias o territorios de un país. Un gobierno de un solo hombre, ya sea un pastor o un obispo, un cardenal. Bueno, y si va más arriba, pues ya tenemos al Habemus Papam, ¿no? Todo ello, desde luego, creemos con todo el corazón que no es escritural ni apostólico. Me refiero a lo último que he comentado, un sistema episcopal monárquico. Por lo tanto, esta pirámide es profundamente nicolaíta y sabemos que el Señor aborrece el nicolaísmo. Ese espíritu que está errado es el que separa al pueblo de Dios en varias clases de jerarquías y luego, claro, la mayoría de la base de la pirámide, los laicos. Al respecto, hay aquí algunas palabras que nos dice el reverendo William Branham, abro comillas. No hay títulos y cositas y todo, diáconos, conserjes y lo que ellos sean. Todos somos santos, apartados, ¿verdad? Todos somos apartados, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Ahí lo pueden leer en el Pecado Imperdonable, párrafo 33. También en las 7 edades de la Iglesia dice el hermano Branham, la separación entre el clero y el laico se desvió de la verdad bíblica de los ancianos, pastores de manadas locales. Y sigue hablando y dice, a los hechos de los nicolaitas, ahí fue a parar esa separación, a los hechos de los nicolaitas. En esta situación, dice el hermano, el clero se colocó en grados de dignidad, uno sobre otro, fórmula que no tiene ningún fundamento en las Sagradas Escrituras. Las edades de la Iglesia, página 385, párrafo 22. Por lo que he leído, no sé si en la experiencia de nuestro hermano Ángel Montes de Argentina, o él lo citó, creo que fue así donde he tomado entre otras cosas, este dato, el testimonio de un misionero que entró en un tabernáculo y vio una pirámide en un país hispanoamericano. No sí, en Chile. Sí, un folleto bueno, de Chile. Se dice el pecado, no el pecador. En Santiago, perdón. No, es una broma. Es igual, pero si esto, hermano, en mi país es lo mismo, España. Allí no estamos apuntando a nadie. Pero bueno,
en este caso, gracias hermano, precioso hermano Ángel, como él está sincero, pues fue allá o cuallá, pero vio esa pirámide y se acercó a observar y vio que arriba, en la cúspide, ponía Dios. Y justo un poquito abajo, casi al lado, prácticamente al mismo nivel, ponía profeta. Estamos hablando de un tabernáculo del mensaje, ¿correcto? Cuando uno bajaba como unos 5 escalones, allí encontramos a pastor, más abajo copastor, más abajo diácono, los síndicos, y los últimos, claro, una gran base, estaban los laicos. En realidad, como dijo el que yo tomé la nota, muy acertadamente desde mi punto de vista, eso era un nicolaísmo de corte light, ¿no? Pero el nicolaísmo, al fin y al cabo. Y si usted lo mira salvando las distancias, no es igual todo, pero salvando las distancias, tampoco está tan distante de la clásica pirámide romana, católico-romana. Allá en la cúspide podemos poner a Dios. Al lado está el Papa, por supuesto, que es el vicario en lugar de, ¿no?, del Hijo. Bien, ahí está el Papa. Después usted va bajando y ve los cardenales, como no pueden faltar. Y más abajo los arzobispos, que anhelan ser cardenales, claro. También cobran un poquito más, todo hay que decirlo. Y luego más abajo están los obispos y los sacerdotes. Y cómo no, una gran base. Cuanto más, mejor. Más alto llega el Papa y los cardenales. Una gran base piramidal, ¿verdad?, compuesta de inmensas personas llamados laicos, el pueblo vulgar. Todo un sistema nicolaita, ¿verdad?, muy fuerte, ciertamente, ¿no? No sé cómo se dice en inglés, duro, ¿verdad? En todos estos sistemas eclesiales, la jerarquía va adoptando esa forma piramidal. No falla, hermano, eso es así. ¿Por qué? Porque eso lo podemos ver también, lo piramidal, es decir, de arriba abajo, de abajo arriba, no horizontal, sino una relación piramidal, vertical, lo podemos ver en los sistemas militares, por ejemplo, ¿no? Así funcionan. Y también en la masonería, por ejemplo. Son todos formas vertical donde se debe un respeto muchas veces ciego, ¿no? ¿Por qué dices esto? Bueno, es que a mí me lo ordenó el sargento. Sargento, ¿por qué dices esto? Ah, me lo dijo el teniente, ¿no? Teniente, el capitán, y así llegas hasta el general, ¿no? Y luego hasta el jefe de Estado. Forma piramidal, ¿verdad? Que es un orden. Pero en el reino de Dios, eso para el mundo pudiera tener sentido, pero en el reino de Dios no es así. Esto no lo enseñaron ni el maestro de los maestros, nuestro bendito Señor Jesucristo, ni sus fieles discípulos y los discípulos de los discípulos. Y ahí nos podemos ir al año 100, cuando muere aproximadamente ya anciano Timoteo, estando pastoreando junto con los ancianos en Éfeso, ¿verdad? Según la historia. Y ahí todavía podemos ver ese sistema bíblico, pero poco a poco ya sabemos que vendrían los lobos rapaces, que dice Pablo. Yo sé que a mi partida, estaba muy seguro, porque dice yo sé. Cuando el apóstol Pablo decía yo sé, es que era yo sé. Él lo sabía, por medio de ángeles, por medio de profecías, por medio de visiones, o cuando estuvo en el tercer cielo, pero él lo sabía, que cuando él se fuera, las iglesias que había fundado él y su equipo misionero tan hermoso, iban a meterse esta gente, ¿verdad?, nicolaíta, con ansiedad de control y político, digámoslo así, ¿verdad? Bendito sea Dios. Ya sí, ya me falta poco para terminar. Apreciados y amables hermanos, gloria a Dios. Por lo tanto, esa obediencia a los superiores tiene que ser necesariamente ciega,
no preguntes ciegamente, haz caso. Por lo tanto, si la estructura eclesial de este tipo se comporta así, ¿sabe qué va a pasar? Que Satán, significa lo contrario, el ángel caído, va a tomar posesión de la cúpula. No le interesa, los laicos están abajo, le interesa arriba, el sistema. Sí, porque si él toma control, va a tomar control de todo el resto, ¿verdad? Diáconos por abajo, etcétera. Es así de sencillo, hermanos, y es así de trágico. Dios nos guarde, hermanos, Dios nos guarde. Mientras tanto, hermanos, por otro lado, el sistema divino bíblico es horizontal, ¿verdad? En este sistema horizontal, la atalaya que vigila, la atalaya que cuida y que protege a la grey, o el rebaño de creyentes, está constituida, esa atalaya, por el presbiterio. Ya sabemos, la palabra traducida del griego, que significa ancianos. Todos trabajando como coiguales y de forma mancomunada, respetándose unos a otros en su oficio, como está escrito, someteos unos a otros en el temor de Dios, Efesios 5:21. En el sistema nicolaíta o jerárquico, vemos que la cúpula concentra todo el poder, y por lo general ese poder es muy desmedido y contrario a las Escrituras. Y tarde o temprano, hermanos, va a envilecer al que lo ejerce, porque el uso continuado del poder corrompe al mismo. Eso me lo decían mis abuelos, ¿no? Eran algo políticos. El uso continuado del poder termina corrompiendo al mismo. Por lo tanto, cuando eso se envilece, abre una esfera o dimensión espiritual en donde las potestades demoníacas tan fuertes van a tomar su influencia negativa, pues son espíritus de control. Dice que en los últimos tiempos habrá doctrinas de demonios. Por lo tanto, son espíritus de control sobre el pueblo. Y ahora vamos a terminar hablando un poquito nada más, hermanos, sobre los ministerios locales. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con todo esto? El modelo evangélico es el de un ministerio apostólico o misionero que va fundando asambleas cristianas. Y a este mover apostólico o misionero, que le sigue los ministerios que surgen de esa misma iglesia local, cuando va transcurriendo el tiempo de una manera pues lógica y humana, ¿verdad? Otros que vienen después, como son los jóvenes pastores que tienen vocación, o maestros, etcétera, dependiendo del ministerio, evangelistas, pueden trabajar en el equipo como, digamos, sujetos a los ancianos mayores, pero en cierto modo ya son ancianos que van aprendiendo el oficio, fijándose en el buen ejemplo de los que ya lo han ejercido por años. Gloria al Señor, porque esa es la mejor enseñanza, el buen ejemplo. Cada uno en su área, de acuerdo al talento y a la función que Dios distribuye en el cuerpo místico de la iglesia local. Pueden ser supervisores, quizá ovejeros, dice el hermano Branham, predicadores, etc. De esta manera se va apacentando la manada. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra y el servicio cristiano unos a otros. Nunca uno sobre otro, sino reconociendo el uno al otro aquella autoridad espiritual por medio de esos dones, o el oficio, o la unción. En el cuerpo puede haber, como las hijas de Felipe, que profetizaban, tenía 5 hijas. Bueno, ellos tenían cierta extracto allí en la iglesia local, donde profetizaban, que es un don, ¿verdad? Y gloria al Señor. No solo son los ministerios. Dice el apóstol Pablo, creo que en el capítulo 12, que hay diversidad de manifestaciones, de operaciones, de oficios, etcétera, obrando en el cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, gloria al Señor.
gloria al Señor. Así cuando hay ese reconocimiento unos a otros y de la Iglesia en general, de la Iglesia soberana, ¿verdad? Ven la unción que les da a cada uno por Dios mismo. Y en esa humildad hay que recordar lo que Jesús se empeñó muchísimo en sus enseñanzas, y es que seamos mansos y humildes. Él se empeñó mucho en enseñar eso a los apóstoles. Aprended de mí, porque cuando haya humildad y respeto, eso, la humildad y el respeto, se va enseñoreando de los ministros. Gloria al Señor. El Espíritu Santo en esa dimensión de humildad y respeto uno a otro se enseñorea. Y hay gozo, hay alegría, hay grandes victorias. Y Dios ha prometido, ¿no? Confirmar su palabra con señales y prodigios y conversiones maravillosas, que es el mayor de los milagros, nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Mateo 11:29 dice, aprended de mí. Ahí está. Esto es lo que es verdaderamente bíblico, hermanos, desde mi punto de vista, y es espiritual. El reino de Dios es más grande. Dice la Biblia que el que es más grande o mayor sea el siervo de todos. Marcos 9:33 al 35 y Marcos 10 del 42 al 45. También lo podemos ver, este mismo sentir, en el libro Las Edades de la Iglesia, página 225, párrafo 42. Así que vemos que el hermano Branham, Neville, Capps y Collins, los cuatro, podían trabajar juntos, ¿verdad? Respetándose, reconociendo los oficios de cada cual. Era una autoridad espiritual compartida y bendecida por Dios, y llevando la carga juntos, no solo uno o dos, todos llevaban. En este caso, que habían más, puede ser que una iglesia pequeña solamente hay un pastor y un copastor, un pastor y un evangelista, dependiendo, ¿no? Es muy, muy difícil que en una iglesia local estén los 5 ministerios de Efesios 4:11. Pero digo difícil, no digo imposible. No es lo más corriente, ¿verdad? Entiendo yo, en mi opinión. Así es que vemos que esa autoridad compartida hacía que la carga fuese más ligera porque la llevaban todos. Incluso en lo económico, pues en el caso de Jeffersonville, en la iglesia en esa ciudad, todos estaban dedicados a tiempo completo, ya que el Señor bendijo esa obra grandemente, como lo podemos ver en Conducta, Orden y Doctrina, páginas 533-34, párrafos 523 a 24. Ahí puede usted leer cómo trabajaban todos y todos tenían su salario. Claro, las obras más pequeñas y al comienzo sabemos que eso no puede ser así y sería una carga muy grande para la iglesita pequeña. Pero Dios va abriendo camino y tenemos simplemente que, digo yo, simplemente esperar en Dios y ser guiados por Él. Ahora, hermanos, para ya terminar, ¿qué vamos a hacer nosotros hoy? ¿Qué del ministerio entre nosotros en las iglesias, llamados tabernáculos del mensaje, gloria al Señor? ¿Qué vamos a hacer? Si lo estamos haciendo ya, bendito sea Dios. Pero hoy día ese gobierno presidido por esa pluralidad de ancianos realmente no brilla por su ausencia. ¿Y por qué? Yo entiendo que no es nada fácil cambiar de un día para otro. Tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Ese esquema piramidal y episcopal que ha echado esas raíces tan profundas y tan grandes, ¿verdad?, a través de los siglos del cristianismo, pues en su mayoría es de carácter dogmático. Por eso es tan difícil de cambiar, porque hay un dogmatismo detrás, ¿no? Hay un fundamentalismo no dialogante. Por otro lado, se corre un riesgo, ese es el otro extremo, que es el laicismo. Es decir, bueno, pues como tenemos que tener ancianos, pues hagámoslo y a que veamos más espabilado, ¿no? No, eso tampoco, eso no funciona, ¿verdad? Eso sería luego peor que un sistema episcopal monárquico. Cuando esas personas no tienen llamamiento ni ministerio, no hay que ponerlos en el gobierno de la Iglesia, de ninguna manera. Ahora, hay una sugerencia
que he tomado, con permiso del hermano Montes, y ahora no recuerdo si alguno más, pero creo que básicamente de él. Primeramente, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bien, en las iglesias que tienen más tiempo, son más antiguas, ¿no? En el mensaje, aquellos que han fundado las iglesias serían los ideales, serían las personas ideales para iniciar un proceso ordenado. ¿Por qué? Porque el pastor, las ovejas siguen al pastor, y eso es una cosa natural y es humana, no es mala en sí mismo. Entonces, si hay un pastor que ha fundado cierto local o cierta congregación, lo más lógico que le hagan más caso a él que a otro, ¿no? Porque han visto su transcurrir, es un pastor piadoso, y aunque él no sabía esto, ahora lo sabe. ¿Y ahora qué va a hacer él? Bueno, tiene que iniciar un proceso ordenado, pero de una evolución lenta, apostólica, como hizo el hermano Branham. Se van integrando a ese ministerio local a hombres que tengan llamamiento en sus vidas. Primer punto. Segundo punto. En las iglesias nuevas, más recientes, los ministros tienen que tener, si no, no hay cáscara, no hay nada que hacer, pero tienen que tener cierta visión. ¿Qué visión? La visión de nuestros padres, los apóstoles, ¿verdad? De los hechos de los apóstoles. Y tienen, por tanto, que ir preparando a los jóvenes obreros que se van sumando al ministerio del Señor. Pero sobre todo tienen que ver muy claramente y enseñar la verdad bíblica de la pluralidad de ancianos. Esto tiene que ser cabalmente entendida. Lo mejor posible, hermanos, con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo. Sin Él nada podemos hacer, pero con Él todo es posible. Cuando eso se entiende cabalmente y se cree en el corazón por los ministros más antiguos, los jóvenes van entrando en el mover. Por eso hay que tener mucha paciencia. Aún así, en algunos casos no funciona por lo arraigado que está el sistema episcopal monárquico, ¿verdad? Un solo pastor que gobierna la iglesia. De esta forma se va transmitiendo, queridos hermanos, al pueblo de Dios para que se vaya preparando para esa transición y no sea, no nos vaya a costar más la salsa que el pollo. Es decir, a veces queremos hacer las cosas y resulta que los hermanitos o hermanitos menos entendidos lo ahogamos, lo asfixiamos. ¿Y eso qué es? Nadie me lo había dicho. Pues entonces, ¿qué? Entonces lo otro. Y podemos confundir y ser piedra de tropiezo. Es una cosa muy delicada, por eso deben ser los fundadores, especialmente aquellos que han mostrado amor al rebaño. Y los hermanos de la iglesia local lo consideran a ese hombre, a su esposa, a su familia. Y todo ese hombre tiene que tener esa paciencia de Job, ¿verdad? Para ir poco a poco en esa transición. Las prisas no son buenas en este respecto. No se debe colocar el presbiterio a cualquier obrero local porque queremos hacerlo. No, eso sería un desastre, quizás peor. Es preferible un solo anciano, pastor, que sea piadoso, y no un grupo de obreros inexpertos en el tema espiritual y que no tenga un verdadero llamamiento vindicado, confirmado por el mismo Señor. Que sepan los demás por sus hechos que ese hombre, ese varón, es un pastor, es un evangelista o lo que sea. Porque las obras hablan. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Por sus frutos se conoce el árbol. Y por los frutos de un varón se conoce a qué le ha llamado Dios. Y Dios lo confirma porque lo ha llamado Dios, no el hombre. Los hombres reconocemos, pero no podemos. No hay seminario, no hay iglesia, no hay nadie que pueda consagrar, no consagrar, no es la palabra, ordenar un pastor o cualquier oficio o cualquier ministerio. Es Dios quien llama. Y nosotros lo consagramos, es decir, apartamos para algo sagrado, consagrar, apartar para un servicio santo, sagrado al Señor.
pero más de eso no podemos. Gloria al Señor. Por tanto, la verdadera misión apostólica consiste en constituir y establecer ancianos en iglesias locales en cada ciudad. Tenemos misioneros, tenemos nuestra bolsita o nuestro capazo allí en las iglesias locales para que desde niños hasta los ancianos pongan su penique allí para dedicarlo a un pastor allí en algún sitio perdido. Y más que lo económico, cuando recibe esa ofrenda, ese misionero que está levantando iglesia, se acuerde que hay unos hermanos en Chile, en Argentina, en España, donde sea, en Ecuador, etcétera, en Venezuela, que se acuerdan de él. Eso le da alas al ministerio, aparte de la función práctica, porque, hermanos, lo espiritual es netamente práctico. Si no es práctico, no es espiritual. Así, un dogma. Ustedes consideren lo que digo y escojan lo que crean que es bueno. Lo que no, pues como decimos, normalmente atribúyanlo a mi ignorancia. Ya terminando, hermanos, gloria al Señor. Según Tito 1:5-9 es así. Según 1 Timoteo 3:1 nos habla que tenemos que ordenar de acuerdo a una excelencia. O sea, no somos perfeccionistas. Cuidado con lo de perfecto, porque la Biblia, si podemos traducir del hebreo y del griego, cuando dice ser perfectos, podemos traducir sin violentar la intención del maestro, sed maduros, eso, porque un árbol a los 3 años es perfecto como a los 8, y quizás a los 2 o 3 años dará fruto muy pequeño, pero no deja de ser árbol, y si es frutal no deja de ser frutal, da su fruto, pero déjalo que tenga tiempo. Y ese pastor joven verás cómo va madurando, perfeccionándose. ¡Gloria al Señor! Pero tenemos que ser excelentes, tener una meta de excelencia. Es necesario que el obispo sea así, 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 así. Y es necesario que los diáconos sean así, así, así. Es evidente que nadie, ni aún un apóstol o un misionero, puede crear o manufacturar ministerios como antes he comentado. Pero sí un apóstol, que es lo que nos hace falta muchas apóstoles y evangelistas para que la obra se extienda, hermanos. A veces el ministerio apostólico y evangelístico se cruzan, ¿verdad? Pero son distintos, pero no se estorban, pero se cruzan muchas veces en el camino. Pero el apóstol es el ideal, es un varón ducho, maduro en doctrina, gloria al Señor. Y él deja una iglesia establecida con sus ancianos, si tiene que estar un tiempo, y luego se marcha a otro lugar y ya no es pastor de esa iglesia. Simplemente él es el pastor a que consultan, quizás, no los hermanos de vez en cuando, o le dicen, ven y visítanos, y él vuelve y confirma las iglesias cuando andan en la fe. Y si hay algún desorden, pues puede llamar a los ancianos y compartir su sabiduría como apóstol. Gloria al Señor. Así es como se construye las iglesias en este mundo. Gloria al Señor, gloria al Señor. El apóstol puede ver, sentir la dirección divina, percibe, a veces hasta visualiza, ¿no? Casi proféticamente los dones y las gracias en ciertos hermanos determinados. Aunque quizás muchos digan, no, esos son inmaduros, pero el apóstol ve más allá. Gloria al Señor. En ese aspecto se parece al profeta, según está escrito en Hechos 20:28. Ya estamos terminando. ¿Qué vamos a hacer? El hermano Ángel ha sugerido algo, yo lo he leído, lo he expresado de la mejor manera que he podido. Tenemos que afirmar de forma categórica, hermanos, que sí es posible, que lo que funcionó en los tiempos de nuestros padres apostólicos puede y debe funcionar en nuestros días. Gloria a Dios.
El proyecto de nuestro Señor Jesucristo no ha fracasado ni fracasará. Él dijo, yo edificaré mi congregación, mi iglesia, gloria al Señor, y las puertas del infierno no podrán contra ella. Es decir, Jesús tenía una visión de una iglesia que avanza, no que retrocede, a escondida ante los ataques del enemigo. No es el enemigo el que tiene que retroceder. Dice que no puede aguantar. Dice, Jesús dijo, ¿no?, que las puertas del infierno no podrán, tendrán que temblar. Gloria, vemos una iglesia militante, gloria, que es hermana entre hermanos y está también con el necesitado. Hay ministerios, hermanos, que quizá ninguno de nosotros hemos sido llamados, como limpiar los culitos de los leprosos. Hay hermanas, hay hermanos que tienen ese amor, cuidando a los enfermos y ven la gloria de Dios porque lo hacen con alegría, lo hacen con el gozo del Espíritu Santo. Es el lugar de ellos en el cuerpo de Cristo y sin ellos no funcionaría. Y así el pueblo puede ver, como vio antaño, Dios está con esa gente, Dios está entre ellos, gloria al Señor, porque se amaba de tal manera que lo sobrenatural prácticamente ni les importaba. El Señor hacía maravilla, hasta la sombra de Pedro, dice, ¿no? El que la había negado no hace muchos años atrás. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y bendito sea Pedro y los demás. También, alabanzas al Cordero de Dios y honras al que se la merece, al que Dios honra. Aleluya. Ahí que, hermanos, ellos no se preocupaban de tanto de lo sobrenatural, porque eso venía, era el amor. Estaban tan contentos de saber que su maestra había resucitado. Cuéntame, María Magdalena, ¿cómo fue aquello? Cuéntamelo otra vez, le decían las jovencitas, ¿no? Al regazo de María Magdalena ya con las arrugas, y quizá con sus hijos alrededor, su esposo allí. Cuéntame, pues mira, yo fui... Cuando terminó el sábado, ¿sabes que no podíamos trabajar? Sí, claro. Entonces llevamos los encuentros juntamente con fulanica y menganica y no encontramos la piedra sellada de los romanos que ni nadie podía tocar bajo pena de muerte. ¿No podías tocarla, abuela? No podía, decía María Magdalena. Solamente mirar a lo lejos y decíamos, ¿quién nos corre a la piedra? Y sí, y tú lo viste, ¿quién más? Mira, cuéntale. Oh, hermano, ellos vivían en avivamiento continuo, gloria al Señor. No tenía que venir un evangelista a tal hora de la tarde para ver un revival. Ellos tenían todo su revival, todo su avivamiento continuo. No estoy en contra de eso, hermano, ¿me entienden lo que quiero decir? Porque el avivamiento, como aquel policía en Gales, era él mismo, ¿no? Cuando aquello dije, ¿dónde está el avivamiento del Chips, el predicador gitano de Gales? Queremos ir a verlo. Le preguntaron a aquel policía, aquel Bobby que estaba silbando y cantando un himno mientras caminaba por las calles de una ciudad de Gales, y dijo, ¿dónde está el avivamiento? Dijo el policía, ¿lo están viendo ustedes? Gloria al Señor. Y nosotros somos el avivamiento, así que no ha fracasado. Vamos adelante. Ahora sí, se requiere, como dijo el hermano Ángel, una gran grandeza de espíritu. Se requiere desinterés personal, ser desprendidos y querer hacer 100% la voluntad de Dios. Una verdadera espiritualidad, en definitiva, que nos haga morir a nuestro egoísmo y sobre todo que seamos impregnados, todo nuestro ser, amados hermanos, de ese amor genuino por el Señor y por su obra. Gloria al Señor. Quiera el Señor que sea a los que ya hemos adelantado a otros en el camino por nuestra edad, que podamos llevarle algo digno al Señor. Él se lo merece, ¿no? Él se merece lo mejor de lo mejor. Dios nos ayude, nos inspire a ser obedientes a la palabra. Amén, que así sea. Y hermanos, simplemente terminando ya, es hora de decirles un poco la fuente de donde yo he tomado, pues un poco, ¿no?, de lo que estos días, estos 3 lunes, por el privilegio que ustedes me han dado, les he compartido. Principalmente los estudios, ahí he tomado la fuente, los estudios y los mensajes del hermano misionero Ángel Montes.
Luego he tomado también, para los temas históricos, pues la enciclopedia de la Biblia de 6 volúmenes, que ya no se edita hace muchos años, de la editorial Garriga, editada por el erudito Díez Macho. Y luego, pues, algunos diccionarios en comentarios, léxicos de concordancia del Nuevo Testamento griego-español, el comentario bíblico de Albert Edersheim, la historia de Israel en 2 volúmenes de Ricciotti, el cristianismo en su comienzo de James Dunn, en fin, y varias Biblias, pues tengo aquí un montón para comparar y sacar lo mejor, lo que sea, y así es. Gloria, la del 1909, la Reina Valera del 60, la Biblia de Jerusalén, en fin, un montón de Biblias, como la Sagrada Biblia Cantera, y los textos hebreos, arameo y griego que he podido, en 2 volúmenes de Moisés Katnerson. Bueno, gloria a Dios, hermano, muchas gracias por su paciencia, por escucharme. El tema era esto, eran citas, y si en algo he dicho o he citado que no está, porque claro, estamos hablando, como repito, de un árbol tan frondoso y un árbol tan bendecido por Dios como era nuestro precioso hermano Branham, con tantas ramas, tanto follaje, tantos frutos, tanto de todo, que es dificilísimo. Así es que, hermano Ángel, a sus órdenes, muchas gracias por su trabajo, que me ha aprovechado. Sé que hay que honrar al hermano Ángel antes que a mí. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermano Enrique. Dios le bendiga también a usted mucho. Y gracias por compartirnos su palabra del Rey. Y agradecemos su esfuerzo, hermano. Gracias. Yo, de mi parte, muchas gracias. Y realmente estoy alegre de escucharlo. Gracias. ¿Hay algún otro hermano que quiera hacer algún comentario? Todavía tenemos un par de minutos. No, falta, creo, 18 minutos para las 2 horas. No sé si hermano Boris... Así, bueno, adelante, hermano Boris. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermano Enrique. Siempre es bueno oírlo. Aprendimos mucho hoy. Por lo menos yo aprendí bastante, hermano. De verdad. Había cosas que usted citó que yo no las conocía. Y eso es muy bueno, hermano. La pirámide de la que habló el hermano Montes en su apunte, Pluralidad de Ancianos, yo la vi también en un libro acá en Chile de una iglesia, donde están las normas jurídicas de esa iglesia, y ese libro lo compartí ahora en el grupo que está, para que lo puedan ver. En el formato que lo tengo está un poco desarmado la figura de la pirámide, pero tengo el libro, lo traté de buscar y no lo conseguí ahora, lo tengo aquí. Encontrándolo le saco una fotografía y se lo envío, y es exactamente como usted lo citaba, hermano. Es una iglesia acá en Chile denominada, hermano. Entonces, eso está acá, y eso acá antiguamente se enseñaba y eso corrió, hermano, por todas partes. Sistema organizado, ese vertical. Así que enseñar acá pluralidad de ancianos es muy, muy difícil, hermano. Muy difícil porque las bases ya están establecidas y las bases nicolaitas. Eso, hermano. Dios les bendiga. Les compartí el archivo, pero no para atacar ninguna iglesia. El libro de ellos, yo compartí el libro que ellos hicieron. Ahí está. Voy a buscar la imagen y lo voy a enviar también para el provecho de todos. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Sí, gracias, hermano Boris. Realmente es impactante, ¿verdad? Lo que dijo el hermano Enrique, tremendo acerca de en las mismas pirámides del papado, del cardenal, es tremendo. Realmente me gustó esa comparación porque es similitud bárbara. Pero muy bueno entenderlo de esos dos lados, porque hay que ver todos los ángulos como el enemigo viene. Muy, muy bueno, hermano Enrique, me gustó eso. Y cuando la humildad predomina, como dijo usted también, es bonito porque influye a los demás a hacer lo correcto. Y
humillarse es lo mejor. Realmente, Amén. ministro Amén. también para las demás personas. Es verdad, gracias, hermano. Y hermano Ángel, ¿quería hacer algún comentario, hermano Ángel? Dios bendiga, hermano Oscar. Sí, gracias, hermano Enrique. Dios le bendiga. Muy bueno, la verdad, perfecto. Y es una verdadera trilogía. Y para todos los hermanos que no lo escucharon y para los que van a escuchar, sería bueno que puedan tener las tres, porque en la primera fue todo histórico y escritural, desde el Antiguo Testamento en adelante, y después hasta el siglo I, donde funcionó la pluralidad de ancianos, hasta los días de Ignacio y demás para adelante. Después tenemos todo lo que es la parte histórica y el nicolaísmo, el romanismo, el sistema episcopal, como tomó todo, digamos, y que por 1900 años no se funcionó de esta manera, y el hermano Enrique concluye la trilogía con las citas, con el mensaje de la evolución del Tabernáculo de Grana desde su fundación en el 33 hasta el 65, funcionando de hecho con una pluralidad de ancianos, con un presbiterio. Así que precioso, y son las tres cosas que el hermano Branham dio como clave para que el Señor le guió en las edades. Es las Escrituras, más la historia, más la revelación. Esta trilogía que nos trajo el hermano Enrique fue con las Escrituras, con la historia y con el mensaje. Así que entonces es muy bueno tenerla, y a todos los que no escucharon sería bueno que escuchen las tres y que siempre lo tengamos en archivo, y cuando vuelva a surgir poder compartirlas con todo lo que más podamos, porque no es poca cosa, no es fácil. Por 1900 años no se funcionó de esta manera. Así que bueno, es algo muy bueno que el Señor nos ha dado. Así que agradecemos al hermano Enrique por su esfuerzo de traernos estos 3 lunes esta gran palabra. Dios le bendiga. Gracias. Y al hermano Boris, perfecto también. Yo tuve un folleto de Chile de aquel tiempo, y si lo busco seguramente lo voy a encontrar, con el dibujito ese de la pirámide, ¿no? Y no tenía copastor encima, porque decía Dios, profeta, pastor, diácono, síndico, laico. Tremendo, ¿no? Muy parecida a la pirámide romana. Así que qué bueno, hermano Boris, que es nuestro historiador, nuestro archivero, y bueno, y consiguió esto que es realmente muy bueno para ver cómo una involución, ¿no? Desde el 65 del hermano Branham, lamentablemente en los tiempos actuales no está funcionando ese presbiterio, pero cómo ha habido en el mensaje una involución hacia lo episcopal. Lamentablemente, en lugar de acercarnos a las sendas apostólicas, nos fuimos alejando. Pero bueno, acá estamos. Dios lo bendiga. Amén. Gracias, hermano. Sí, hermano Boris, adelante. Como lo decía el hermano Monte, es una involución en el mensaje. En vez de avanzar hacia la palabra, se ha retrocedido al viejo sistema nicolaíta, que es ese jerárquico. Y pienso que, ahora que lo decía el hermano Monte, me venía a la mente este pensamiento. La razón principal por esto es porque todo el infierno está en contra de la verdad apostólica, en contra de la novia. Entonces es de esperarse que si hay liderazgos carnales no puestos por Dios, se vuelvan como, acuérdense que salieron 3 espíritus en Apocalipsis con forma de rana, y el hermano Branham dice, eran con forma de rana porque la rana tiene los ojos acá arriba, entonces está mirando siempre hacia atrás, hacia de dónde salió. Entonces, cuando no hay un ministerio que se sujete a la palabra o ordenado por Dios, porque podemos estar en desorden, pero cuando la palabra viene nos corregimos. Pero pasa a veces que la palabra sale y la gente no se sujeta a la palabra simplemente. Entonces, siempre están volviendo atrás de donde salieron. Es por eso que hay una involución, como lo dice el hermano Monte.
Eso, hermano, Dios les bendiga, ha sido muy edificante. Hubimos 30 hermanos, creo, en esta reunión. Fue muy bueno. Dios les bendiga. Amén. Y